Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ver cómo interpretar un gráfico de barras. Comenzamos por el concepto para saber de qué estamos hablando. Un diagrama, un gráfico de barras, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos. Este tipo de gráficos están formados por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores que se representan. Es decir, estas barras rectangulares nos marcan, dependiendo del valor que tengan, pueden ser más altas o más bajas, ¿de acuerdo? ¿Qué elementos lo componen? Pues está compuesto de dos ejes. Tenemos un eje de abscisas o eje horizontal, que está representado con la letra X, y un eje de coordenadas o eje vertical representado por la Y. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los elementos y cómo puede ser. Tenemos un gráfico de barras vertical o lo podemos tener de forma horizontal. Como veis en el gráfico de barras vertical, vemos el eje vertical, que sería el de la Y, que marca 0, 10, 20, 30, 40, 50. O tenemos el eje horizontal, que se representa con la letra X, donde vemos el negro, el castaño, el rubio, el pelirrojo, los tipos de color de pelo. ¿De acuerdo? En la parte de la derecha veis todos los elementos que puede tener este gráfico de barras. Tenemos el área del gráfico, que es todo lo que ocupa. Tenemos el área del trazado, que es donde vienen representadas las barras. Tenemos las etiquetas de datos, que nos pueden mostrar, en este caso muestran dinero, pero pueden mostrar otro tipo de datos dependiendo de qué sea el gráfico. Tenemos el título, muy importante siempre el título, como hemos dicho. Las líneas de la cuadrícula para poder calcular y poder ver a qué nivel, qué valores tienen. Tenemos también los ejes, como hemos dicho, eje vertical y eje horizontal. Tenemos los títulos, en el horizontal tenemos el año y en el vertical tenemos el dinero. Las barras, que sería la serie de datos, dependiendo de cuánto más sea, más alta es, cuanto menos sea, más bajita. Y tenemos una leyenda que nos explica que las barras de color azul serían los ingresos en este caso. ¿De acuerdo? Estos son los elementos principales de un gráfico de barras, un diagrama. ¿Cómo lo analizamos? Muy bien, para analizar un gráfico de barras deberemos tener en cuenta todos los datos que aparecen en el gráfico, todos los que aparecen, y por supuesto, como siempre os digo, siempre os recuerdo, estudiar el tema previamente, tener todos los conocimientos necesarios para luego poder analizarlo y no equivocarnos. ¿De acuerdo? En primer lugar, deberemos de fijarnos en el título, el año, etcétera, que es nuestra primera pista para poder ubicar el gráfico y tomarlo de referencia con lo que hemos estudiado. ¿De acuerdo? Es muy importante ubicarlo en un hecho histórico, en un momento histórico, en un año, etcétera, como ya sabréis porque lo hemos visto en otros vídeos y lo hemos visto en el tema. En segundo lugar, deberemos exponer qué representan esas barras, qué valores tienen y su impacto en el tema que estamos tratando. Este apartado puede ser el más largo, ¿de acuerdo? Puede ser, el más extenso del todo el gráfico. Por eso lo abordaremos por orden individualmente y con mucha calma, ¿de acuerdo? Tenemos que decir qué son estas barras, qué valores tienen. Pues en enero, si estamos hablando sobre el incremento de los salarios, pues vemos que en enero crece, en febrero baja, en marzo vuelve a subir. Tenemos que ir paso por paso y luego tenemos que incluirlo de forma global, luego hablar de todo el gráfico, ¿de acuerdo? Después de este apartado, que puede ser el más extenso, tenemos que exponer los datos de forma general, ¿vale? Para ello debemos defender el tema, es decir, nosotros todo lo que hemos estudiado debemos ponerlo aquí de relevancia. Siempre va a ser así. Primero analizamos todos los datos para que veamos que entendemos el gráfico, que lo estamos comprendiendo perfectamente, y luego apoyamos esos datos con todo lo que hemos estudiado. Por último, podremos exponer siempre que sea necesario, ¿vale? No siempre va a serlo, pero si es necesario, nuestra opinión razonada sobre el gráfico, ejemplificando para apoyar nuestros argumentos y cerrar el tema de la mejor forma posible. Es decir, nosotros, si estamos viendo un gráfico sobre la contaminación, al final de todo lo que hemos analizado sobre los datos, al final de todo lo que hemos expuesto del tema para justificarlo, podemos poner una opinión personal sobre este gráfico. Pues yo pienso que la contaminación en este año fue muy grande y debemos mejorar, cambiar, o
en este momento la contaminación ha bajado, esto se debe a todas las medidas que se están tomando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero eso siempre al final. Os recuerdo, os doy más ejemplos de diferentes gráficos de barras que se pueden utilizar. En el primero estamos comparando dentro de un mismo año, estamos comparando dos tipos de datos. Veis que las barras vienen juntitas por cada año. En el del medio, el número de esquiadores que visitan la estación de esquí Alpine Sky, como veis es un gráfico horizontal, veis que las barras van hacia la derecha, podemos ver el número de esquiadores que la visitan. En enero son 200, en febrero vemos que sube un montón y a medida que va llegando la primavera van disminuyendo, ¿de acuerdo? Y en el último tenemos un gráfico donde se superponen, es decir, las barras expresan dos datos. Un color es un dato y el siguiente color es otro dato. Como vemos, se van comparando. Pues ya está, muchas gracias.